Hola, soy el doctor Víctor Javier Sánchez González, soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara con maestría y doctorado en neurociencias y con estancias de investigación en centros de Europa y de Estados Unidos. Actualmente soy profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Altos, en Jalisco, México, y estoy a cargo de un doctorado enfocado en el área de las biociencias, además de ser líder de un cuerpo académico, un grupo de investigadores enfocados en investigaciones del desarrollo y envejecimiento del sistema nervioso. Mis áreas de investigación son principalmente la salud mental y la neurodegeneración, como la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades por priones. Actualmente tengo a mi cargo un proyecto enfocado a detectar las condiciones clínicas, neuropsicológicas y moleculares de la enfermedad de Alzheimer y principalmente la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer se presenta principalmente por encima de los 65 años de edad, pero existe otra variante de la enfermedad en la cual las personas se enferman entre los 35 y 45 años de edad. La causa de esto es principalmente debido a mutaciones en varios genes. Uno de los genes principales es el de la presenilina 1, que produce de manera natural una proteína que está encargada de procesar y darle mantenimiento a otra proteína que es la proteína precursora del beta amiloide. Cuando ocurre esta mutación, las proteínas son anormales, se depositan en el cerebro y producen la muerte de las neuronas. Esto eventualmente lleva a un deterioro neurológico que identificamos como la enfermedad de Alzheimer, que está caracterizado, ya lo sabemos, por alteraciones en la memoria, por problemas en el lenguaje, problemas en las actividades motoras y por un curso que es de aproximadamente unos 10 años de evolución. Las personas eventualmente mueren postradas en cama y sujetas a alteraciones varias como alguna infección, que es una de las causas comunes de muerte. Cuando se presenta una persona con la enfermedad de Alzheimer y la identificamos, la enfermedad no ha iniciado ahí. La enfermedad generalmente inicia algunos años atrás debido al acúmulo de la proteína de la que ya hemos hablado anteriormente. Una vez que la alteración a nivel cerebral es importante, la persona empieza a tener el cuadro característico de pérdida de la memoria y puede ir acompañado de alteraciones psicológicas, alteraciones en el sueño y alteraciones motoras. Cualquiera de estos escenarios son los que se puede presentar primero y eventualmente se van alternando hasta que encontramos un cuadro más completo en el que se integran todos estos hallazgos. Alteraciones motoras, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la atención, la pérdida de la memoria y el problema motor se va enfatizando hasta el punto de que las personas quedan finalmente postradas en cama, dependen por completo de algún cuidador, eventualmente producto de alguna infección las personas mueren pues, después de unos 8 a 12 años de que se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Una vez que se identifica la enfermedad, la persona generalmente ya tiene una alteración mental, principalmente es la pérdida de la memoria. A partir de ahí la persona sigue progresando, se agregan cambios en el lenguaje, se agregan cambios en la habilidad motora, la persona empieza a quedar postrada en cama hasta que eventualmente fallece. Una vez que se identifica una persona con la enfermedad de Alzheimer, para esto ya debe haber tenido algunos cambios, como por ejemplo el cambio en la memoria, se van agregando otra serie de cambios que van empeorando su desempeño y lo va llevando a una condición en la que depende cada vez más y más de algún familiar o de algún cuidador. Tenemos como un cambio importante y el quizá el que más se conoce, que es la alteración en la memoria. Posteriormente se van agregando problemas de orientación. La persona no reconoce dónde vive, no reconoce a los demás, no reconoce los objetos, ya no puede utilizarlos, no puede vestirse, no puede asearse, tiene que hacer del baño de manera acompañada, tiene que cocinar de manera acompañada, cada vez va siendo más y más dependiente de algún cuidador. A esto se agrega también problemas de lenguaje y la persona no se puede comunicar de manera adecuada. En ocasiones estas personas se desesperan por esta condición y pueden cursar también con algunos problemas de irritabilidad o de enojo, se pelean con los familiares, se pelean con la gente del entorno y cada vez se van aislando más y más y más conforme aumentan los problemas cognitivos que estamos mencionando. Junto con todo esto, en las personas con esta enfermedad van teniendo un problema motor. Cada vez se van haciendo más difíciles sus movimientos porque empieza a aumentar
la rigidez muscular. Las personas cada vez tienen más y más tono muscular, lo que los hace más rígidos, no pueden desplazarse, no pueden realizar alguna actividad y esto los lleva a quedar finalmente postrados en cama. Eventualmente, cuando se agregan todos estos hallazgos y cambios que llevan al deterioro como tal del individuo desde el punto de vista físico y mental y es completamente dependiente del entorno, la persona fallece en un periodo de unos 10 a 12 años. La diferencia de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo la de inicio temprano, comparada con otras enfermedades que también son crónicas y degenerativas, como el cáncer, por ejemplo, una de ellas es la duración. Las personas con esta enfermedad tienen una sobrevida de unos 8 a 12 años, comparado con el cáncer, cuya sobrevida no alcanza este periodo tan amplio. Otra de las condiciones es que el deterioro cognitivo es muy importante. La persona tiende a estar muy aislada, quizá llega a etapas en las que ya no puede reconocerse y genera una dependencia completa de las personas. En el cáncer la persona tiene una conciencia, un estado de conciencia pleno, puede llegar a ser independiente, aunque eventualmente también va a ser dependiente por el desgaste de la enfermedad, pero la enfermedad de Alzheimer se obliga durante mucho más tiempo a que algún familiar o algún cuidador esté a cargo de esta persona. La enfermedad en ese sentido afecta no nada más a las personas que tienen este cuadro, sino que también a las personas que se encargan de su cuidado. No hay un tratamiento que sea eficaz para la enfermedad de Alzheimer, para el cáncer tampoco hay un tratamiento que pueda llevar a la cura de la enfermedad, pero se tienen más estrategias terapéuticas en el cáncer que en la enfermedad de Alzheimer. Se puede controlar hasta un cierto punto de una manera un poco más exitosa, sabiendo que no hay una cura, a diferencia de lo que ocurriría con la enfermedad de Alzheimer. No hay algún medicamento eficaz que lo pueda controlar. La enfermedad de Alzheimer es como toda enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, es irreversible y eventualmente llevará a la pérdida de la persona, a su muerte, en un periodo relativamente prolongado. En esta variante de la enfermedad tenemos varios estigmas. Uno de ellos, muy importante, es el hecho de que como se ha desarrollado principalmente en entornos que son más de carácter rural, tienden a hacerse comentarios de que la persona tiene alguna maldición. Además de que a las personas, a los familiares no les gusta mostrar a una persona con esta enfermedad. Consideran que es una enfermedad incapacitante, que la persona pierde muchas condiciones para desempeñarse de manera independiente y esto los lleva a estar generalmente acompañados y lo cual también lleva a un desgaste social. Otra característica importante de esta enfermedad desde el punto de vista social es que afecta de manera importante a las familias. Al estar una persona afectada, tiene que haber un cuidador, pero en etapas iniciales la persona pierde ese control social, está un poco más desinhibido, se pelea con más facilidad con personas de su entorno, ya sea su familia o gente que no sean sus familiares, y lo lleva a tener una conducta un tanto cuanto errática, por decirlo de una forma, en el cual no parece tener un control adecuado de sus impulsos. Esto genera una incomodidad sobre todo con las personas que están en su entorno, pero más que nada con los familiares, que se pueden ver hasta avergonzados de que un familiar se comporte de esta forma con la sociedad. Las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen diversos cambios conductuales. Algunos de ellos son agresivos, sobre todo con familiares. Tienden a creer que las personas que están en su entorno no son sus familiares, que han sido suplantados por otras personas e intentan, las personas afectadas, llegar de nuevo a un entorno que les es conocido. Otra característica es que son muy ansiosos. Las personas empiezan a desarrollar algún cuadro de ansiedad o en etapas iniciales también de depresión. O sea, hay varias fluctuaciones conductuales en estas personas, como comentamos, ansiedad, depresión, irritabilidad, que son de los principales que podemos encontrar en este padecimiento. Otra característica de estas personas con esta variante de la enfermedad, que también es común en cualquier tipo de Alzheimer, es que las personas se sienten fuera de su entorno y como tal buscan llegar a su casa. Como sienten que su casa no es de ellos, salen de ella, se ponen a buscarla, pero luego se les olvida regresar. Se pierden y esto genera un problema muy común con las familias. La persona no sabe cómo llegar, no sabe cómo se llama, no sabe a quién hay que contactar,
lo cual dificulta que si alguna persona encuentra una persona con Alzheimer la pueda remitir a su domicilio, además de que los familiares pues están en esa búsqueda de su pariente que se ha perdido. En ocasiones han pasado muchas horas y al familiar no lo pueden encontrar. El impacto económico de la enfermedad de Alzheimer es muy importante. Se estima que producto de los cuidados que se realizan a una persona con la enfermedad de Alzheimer, que son principalmente brindados por familiares, por amigos o por algún conocido, es decir, de manera no remunerada, se invierten miles de horas en el transcurso de la enfermedad. Esto lleva a que si lo expandimos de manera poblacional, en general, los gastos que se dedican a la enfermedad de Alzheimer, nada más por cuidados, son de alrededor de 235 mil millones de dólares según cifras de la Asociación Alzheimer's Disease International. A su vez, el costo terapéutico es muy importante. Si bien no hay un medicamento que pueda detener la enfermedad, se invierte una gran cantidad en medicamentos que ayudan a paliar las necesidades de las personas. El problema motor, el problema psiquiátrico, dijimos, hay ansiedad, hay depresión, hay irritabilidad, algunas otras condiciones asociadas con la enfermedad como las ulceraciones que provoca el estar postrado constantemente, a su vez la presencia de infecciones, la limpieza de las heridas, el uso de antibióticos, se van agregando a los costos de la enfermedad, duplicando o triplicando las necesidades económicas de las personas y de las instituciones públicas que tienen en ciertos momentos de la enfermedad la atención de estos pacientes. En etapas más avanzadas de la enfermedad esperamos encontrar una persona que demanda de manera prácticamente completa el tiempo de atención de las personas. El impacto no recae entonces exclusivamente en la atención de todas las condiciones de salud de la persona afectada, además de los síntomas que vienen asociados con esta. Ya lo comentamos, las infecciones, las llagas, la contracción muscular, la alimentación. Una persona con enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas ya no puede deglutir, tiene que ser alimentado por sondas, tiene que haber alimentaciones especiales, ya no puede ir al baño, tiene que haber sondas también para la eliminación de la orina, tiene que tener camas especiales porque la persona está postrada, está todo el tiempo acostado, hay que evitar la formación de las llagas, además de la administración de medicamentos que en ocasiones se tiene que realizar por vía intravenosa, hay que tener bombas para administrar medicamentos. Y eso es nada más, ya lo enfatizo, para las condiciones de la persona afectada. Pero recordemos, como mencionamos hace un momento, que en esta enfermedad los cuidados son importantes y demandan eventualmente el tiempo completo de las personas, que generalmente son familiares o algunos amigos o conocidos. Esto extrae a una persona de la sociedad, de poder trabajar o de ser económicamente productivo, ya no puede serlo porque se dedica al cuidado de un familiar afectado. También tenemos una condición importante que es la de los cuidadores que se conocen como cuidadores sándwich o la generación sándwich. Aquí el impacto es todavía amplificado de manera más importante que lo que he mencionado anteriormente, porque a los costos que hemos comentado de las personas con Alzheimer, los costos que se tienen que realizar por la enfermedad, la extracción productiva del cuidador tiene que dedicarse no nada más al cuidado del familiar afectado, sino también de los hijos. Los hijos también sufren las consecuencias de la enfermedad, en ocasiones faltan a las escuelas, no tienen una alimentación adecuada y esto eventualmente puede incentivar la generación de otros padecimientos en los niños. Hay también problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas en la nutrición que los puede llevar al desarrollo de infecciones y todo esto como producto de que estas personas cada vez necesitan más y más atención. Además del impacto que la enfermedad tiene en la persona afectada, hablemos del impacto que tiene en los cuidadores. El cuidador será aquella persona que va a estar a cargo de mantener al paciente en las mejores condiciones posibles. Generalmente, entre los cuidadores se encuentran las mujeres. Se habla que 2/3 partes de los cuidadores son mujeres
y que principalmente son las hijas. Esto lleva a que la demanda de la atención de las personas sea cada vez mayor y que la persona se enfoque cada vez más y más al cuidado de la persona afectada. Eventualmente lo lleva a ser extraída de su entorno social, del entorno laboral, si está estudiando, del entorno académico, y tiene como consecuencia la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus estudios, además de que pues, estas personas también tienen que contribuir a sus hogares de manera económica, hay una merma económica en los ingresos de la familia. Pero no es nada más este el único impacto que se tiene en los cuidadores. Las personas, además de este impacto económico, tienen un desgaste emocional muy importante. Las personas generalmente sufren depresión, tienen periodos de ansiedad, también muestran irritabilidad, en ocasiones hay un sentimiento de desamparo por no poder mejorar las condiciones de su persona querida, además de que eventualmente se presentan algunos momentos de irritabilidad sobre el mismo paciente enfermo. Hay una etapa de la enfermedad en la que la persona con Alzheimer todavía tiene una cierta conciencia del entorno y se dedica a estar quejándose de la situación con el cuidador. Se queja también del cuidador y en ocasiones hay hasta pleitos que se originan entre ellos. Esta situación, como he comentado, es muy desgastante psicológicamente. Las personas generalmente solicitan ayuda y apoyo psicológico y encuentran una manera o buscan la manera de encontrar una mejor solución al desgaste emocional que están recibiendo producto de cuidar a una persona de manera consistente durante muchos años. La diferencia que se tiene entre la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano contra el inicio tardío es primero la edad de aparición. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer de inicio normal o de inicio tardío, como se le conoce, es por arriba de los 65 años. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, por lo contrario, ocurre por debajo de los 65 años en un rango más común entre los 35 y 45 años de edad. Otra característica que distingue la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano de la de inicio tardío es el hecho de que presentan un cuadro motor más acentuado en la enfermedad de inicio temprano comparado con el de inicio tardío. La persona con esta enfermedad tiende a tener una espasticidad, una rigidez muscular que es más característico en inicio temprano que en el tardío. Otra característica muy importante es que por el hecho de que la gran mayoría de los casos de la enfermedad del Alzheimer temprano son debidos a causas genéticas, presenta un patrón hereditario de manera más clara de lo que puede llegar a presentarse en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Eso trae como consecuencia el hecho de que haya más personas afectadas en una familia en donde hay casos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano comparado con las de inicio tardío, donde generalmente solo se presenta alguno de los padres, que es el caso más común en esta enfermedad. Las causas de la enfermedad de Alzheimer no son muy claras en general, en donde puede haber un poco más de certezas en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, donde principalmente se debe este cuadro clínico a una mutación. Es una alteración en un gen que lleva a la producción de proteínas anormales. Pero hay algunas otras causas que se han propuesto como no se tiene de manera muy segura cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se tiene más identificada una causa que es la mutación. La mutación de un gen que llevará a la producción de proteínas anormales que eventualmente llevará al desarrollo de la enfermedad. Esto es responsable de alrededor del 15 al 20% de todas las causas del Alzheimer de manera global, pero en el de inicio temprano este porcentaje es mucho mayor. Aún así quedan algunas otras causas que se han tomado en cuenta últimamente. Algunas de ellas tienen que ver también con modificaciones en el material genético. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano tiene como característica un modo de herencia que se considera como dominante. Esto es por muchas de las principales manifestaciones genéticas, por decirlo así, de la enfermedad. Pero se ha hablado de que hay algunos otros modos de herencia y se han propuesto herencias de tipo recesivo.
también con otros modos de herencia en particular, como causas ambientales que puedan modificar la expresión de algunos genes. ¿Esto qué es? El material genético está bien, no hay ninguna mutación, pero por algún factor que no está bien identificado hasta el momento, los genes pueden no expresarse de la manera normal. Se han postulado que algunos factores que pueden llevar a esto son la alteración en la química de las células. Una causa muy común es el oxígeno, que cuando no es procesado de manera normal genera variantes inestables que eventualmente causan daño a las células, como entre ellas las neuronas, o incluso puede causar daño al material genético, lo que llevaría a mutaciones, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Hay varias implicaciones también en esta enfermedad que colindan con el aspecto ético o que entran de lleno con el aspecto bioético, y mencionaré dos muy importantes. Una de ellas es que en esta variante, la de inicio temprano, pues sabemos que hay una mutación implicada. Aquí hay un problema muy importante. ¿En qué momento pudiéramos decirle a una persona que tiene la mutación? Se sabe que se puede tomar una muestra de sangre, extraer el ADN, identificar si una persona tiene o no la mutación, pero la enfermedad no se presenta de manera exacta a una cierta edad. Sabemos que la persona que tiene una mutación va a enfermarse, va a desarrollar la enfermedad y va a cursar con todo este cuadro clínico que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál es el mejor momento para informarle a una persona que tiene una mutación? Es una pregunta muy clara y que genera mucha polémica y que divide muchos bandos, ¿no? Algunas personas, algunos investigadores consideran que nunca hay que decirle a la persona, sino hasta cuando está empezando con los síntomas. En otros casos se prefiere informar con tiempo e ir preparando a la persona para los futuros cambios. Hay muchas opciones, pero el dilema se encuentra ahí. ¿En qué momento se le informa a la persona que es portadora de una mutación? Otro dilema importante que surge aquí es que una persona que eventualmente está informada y que sabe cuál es su estado genético, en este caso porta una mutación, lleva a plantearse la inquietud de qué tan conveniente sería tener hijos o no. Esa es una condición. La otra es, una vez que deciden tener hijos, ¿cuál sería la mejor forma de evitar que este gen pueda heredarse a la siguiente generación? Y esto lleva a las familias a buscar muchas estrategias o estrategias que pueden evitar que los hijos porten este gen y, en consecuencia, de evitar la propagación del mismo a las siguientes generaciones. Las personas que saben que son portadoras de una mutación constantemente tienen la inquietud de saber qué va a pasar con sus hijos. Recuerden que esta enfermedad se presenta en edades tempranas, entre los 35 y 45 años. Si una persona ya sabe cuál es su estado genético, es porque se hizo el estudio en edades más tempranas, alrededor de los 20, 25 años de edad, es decir, una edad en la que son, obviamente, tienen una actividad reproductiva, pueden tener hijos, quizá aún no han tenido hijos, y quieren saber cómo pueden mejorar esta situación en las familias, cómo pudieran evitar que el gen se pase a otras generaciones. Ha habido varias posturas en este sentido, una de ellas, que viene obviamente de los mismos pacientes, de las personas que portan la mutación, es decidir que ya no quieren tener hijos. Esto no es algo que pueda ser recomendado como tal. Hay otras estrategias, otra de ellas es realizar la fecundación in vitro. En este caso se selecciona el óvulo de la madre, el espermatozoide del padre, y en el momento de que se tiene el embrión, en los primeros días del desarrollo de un individuo, se extraen algunas células, se identifican cuáles son los embriones que portan la mutación y cuáles no, y los que no portan la mutación pueden ser implantados y tener un hijo que no porte la mutación, y en consecuencia que estaría libre de la enfermedad. Estrategias existen como tal, pero también la fecundación in vitro pues implica mayores gastos en la familia, implica también un cierto estrés por saber el estado genético de los embriones, que sabemos son los hijos de una pareja, y el hecho de poder implantar un embrión. Desde el momento en que una persona, una pareja,
está buscando el estatus genético de su hijo, en este caso de un embrión, se genera un dilema en bioética muy interesante, que es el sentido de la eugenesia. La eugenesia, ¿qué es? Es el hecho de poder seleccionar individuos con base a ciertas características. En este caso, la característica que se toma en cuenta es precisamente el estado genético del hijo. Aparentemente se genera la impresión de que se está generando una mejoría genética. Y aquí tenemos que mencionar que hay dos tipos de tratamientos genéticos. Uno es el terapéutico y otro es uno que podemos considerarlo desde un punto de vista un poco más estético. En el primero hay una condición, hay una enfermedad bien identificada, un gen bien identificado que lleva esta enfermedad y que mediante una intervención se puede eliminar la mutación y en consecuencia la enfermedad de la descendencia. En el otro aspecto, no hay una enfermedad, no hay un gen mutado que identificar y se busca nada más mejorar algunas condiciones que uno considere que puedan ser mejores en los hijos. Ese es un dilema bioético común, importante, se maneja mucho. En este caso, las personas se enfrentan más que nada a una decisión de carácter terapéutico. Hay una condición genética en la familia que puede ser heredada y que lleva de manera inevitable a que importe este gen a desarrollar la enfermedad. La estrategia aquí es nada más implantar embriones que no tienen la mutación. No se interviene genéticamente en ellos, solamente se selecciona aquel que no tiene una mutación, se implanta y de esta forma no hay mutación, no habrá enfermedad en los hijos. En la población de los Altos de Jalisco, que es donde me encuentro actualmente, como parte de mis investigaciones en la Universidad de Guadalajara, existe una concentración importante de personas que tienen una mutación en un gen que lleva a las personas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Esta mutación es un gen que produce una proteína que se conoce como presenilina 1 y es una mutación que, según los estudios, surge originalmente en esta región y se fue expandiendo con el transcurso de las generaciones al resto de la población de los Alpes. Esto ha llevado a que actualmente existan decenas, cientos de familias con la mutación y cada familia tiene varios integrantes afectados. Hay familias que hemos llegado a ver en la región de los Altos que tienen hasta 8 integrantes con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. En algunas familias hay menos, en otras hay más, pero el dato es importante. Hay varias personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer en edades que van entre los 35 y los 45 años de edad. Lo que hemos comentado anteriormente se presenta aquí. Está el problema de memoria, está el problema psicológico y está el problema motor, que es muy característico de estas personas. Y esto ha generado también un estigma en la sociedad. Los familiares de estas personas generalmente no quieren convivir con el familiar cuando se encuentra en sociedad, no quieren sacarlo a la sociedad, generalmente lo mantienen oculto y no buscan estrategias que puedan ser más eficaces para el manejo de las condiciones de la persona o eventualmente para su tratamiento. Las personas realmente están ocultas, no son bien atendidas y sabemos, como es una condición hereditaria, se presenta en varios integrantes de estas familias. Hemos platicado de la enfermedad, sabemos cuál es el cuadro clínico, sabemos cuáles son sus consecuencias, pero cuáles son las esperanzas que podemos ofrecerle a la población con la enfermedad de Alzheimer en general y también de manera específica con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Una característica de ellos, como ya lo comentamos, es que hay un periodo en el cual la enfermedad no ha mostrado sus síntomas, pero que ya tiene varios años en los cuales van habiendo cambios en el cerebro, cambios a nivel general, sobre todo en el sistema nervioso. Una ventaja de poder identificar a una persona que tiene esta mutación es que podemos medir cómo es que van ocurriendo cambios a nivel cerebral en el sistema nervioso que llevarán eventualmente a la enfermedad. Esto es muy importante porque puede llevar al desarrollo de métodos de diagnóstico
que puedan identificar de manera muy temprana el que la enfermedad se está desarrollando, tanto para las personas con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano como para las personas con enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Esto también es importante porque pudiéramos más bien llegar a enlentecer el progreso de la enfermedad o eventualmente detener el progreso de la enfermedad antes de que muestre la sintomatología característica que lleva a la persona a una incapacidad y que tiene los efectos sociales de los que ya hemos hablado. Otro conocimiento importante que se deriva de los estudios que surjan con personas que tienen la mutación es el hecho de que se pueden identificar secuencias específicas de pasos que lleven a la enfermedad y tratar de bloquearlas con algún medicamento, con alguna estrategia de algún otro tipo. Esto pudiera llevar a desarrollar o un medicamento o una estrategia que lleve a detener la enfermedad. Puede ser una especie de vacuna de la enfermedad o puede ser un medicamento que bloquee el curso de la enfermedad. Es muy importante identificar cómo es que se va desarrollando la enfermedad en etapas tempranas, de nuevo porque nos permite desarrollar métodos diagnósticos oportunos, tratamientos y esquemas de prevención eficaces, no tanto para la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, sino también para la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío y en consecuencia en otras enfermedades neurodegenerativas. Hasta el momento no se cuenta con algún medicamento o alguna estrategia que detenga la enfermedad. No hay una cura, no hay una forma de prevenirla, solamente estrategias que puedan mejorar los síntomas de la enfermedad.